misteriosa montaña de Mézenc. Es un lugar donde se puede descubrir historias y leyendas. Además de que las vistas son increíbles, se puede apreciar desde los Alpes hasta las montañas de Auvergne. Y este paseo que hicimos fue cuando Luna estaba más pequeñita. Está toda grandota. Además de que fue su primer paseo de varias horas con nosotros. Fue su primera experiencia de hacer caminatas largas. La verdad que este paseo fue inolvidable. Y así empezó esta historia. Aquel fin de semana nos fuimos a la casa de campo que está al sur de Francia. Estábamos aún en verano, pero ese día nos tocó muy nublado y con lluvia. Nuestras dos engreídas. Aparcamos frente a una tienda de víveres para hacer las compras. Yo me quedé en el coche con ellas. El viaje con la gata y con la perrita. Están portando bastante bien. Ahorita está lloviendo, felizmente se han quedado dormidas, así que vamos a visitar un poco del campo acá en Francia. Estoy acá esperando que llegue Patrice con las compras, estoy acá vigilando, cuidando los animales, como es la primera vez que están viajando juntos, que estamos todos viajando juntos. Así que bueno, vamos a ver cómo va todo. El viaje no es muy largo, son un poco más de 2 horas. Así que siempre llegamos a buena hora. El día siguiente amaneció muy soleado, pero no hacía mucho calor. El tiempo estaba en su punto, muy agradable. La perrita estaba feliz porque además de que era la primera vez que la llevábamos, descubrió un gran jardín donde podía correr y olfatear. Es bello este lugar, tan tranquilo, tan lleno de paz. Hora de almorzar. Patrice preparó un plato griego llamado moussaka. Es un plato tradicional de los Balcanes y el Medio Oriente. Está hecho a base de berenjena, tomates y carne de cordero, todo horneado. Otro de mis platos favoritos. Luego tuvimos la tarde entera para hacer lo que nos gusta, Patrice en el jardín y yo con mis pinturas. Ahora sí, camino a la montaña Mézenc. Hay varios puestos para aparcar, yo recuerdo 2 principales. Buscamos uno de ellos que está al pie de la cruz de Pecata. Empezamos nuestro recorrido a pie. El bosque se veía tan mágico y tan hermoso, con aquella densa neblina y aquella intensa humedad, características de haber llovido más temprano. Todo estaba mojado, había lodo por todos lados, sobre todo en el bosque. Camino a la gran montaña. La montaña Mézenc está ubicada en el Parque Natural Regional de los Montes de Ardèche.
en la línea divisoria de aguas entre el Atlántico y el Mediterráneo, en los municipios de Bourget y Les Étables. Conforme subíamos, la neblina perdía fuerza, pero aunque podíamos ver atisbos de un día soleado, las inmensas nubes sobre nosotros nos sobreacogían. Es importante mencionar que es una montaña de origen volcánico. Se compone de dos picos separados por medio kilómetro de distancia. La cumbre norte, coronada por la cruz, tiene 1.744 metros y la cumbre sur tiene 1.753 metros. La actividad volcánica se dio origen hace 11 millones de años y el último episodio fue hace 40.000 años. La cruz que vemos inicialmente fue hecha de madera y se instaló en el año 1945. Pero el implacable viento la destruyó y fue reemplazada por esta que vemos de metal en 1954. Y ahora les contaré dos leyendas. El misterio de los aviones desaparecidos. Son como 50 accidentes que se han producido entre esta montaña y dos lugares más, que abarcan tan solo 15 kilómetros a la redonda. Las brújulas, relojes, cartas de navegación, todos entraban en pánico y se confundían, atrayendo a los aviones al fondo del abismo. Todos hablan de una fuerza magnética ligada a las tierras volcánicas. Esta serie de accidentes comenzó en 1943, en una misión de la Segunda Guerra Mundial. El único sobreviviente contó que el avión se volvió loco y ya no respondió más para finalmente estrellarse. Los testigos que lo vieron cuentan que el avión, mientras giraba en círculos, estaba rodeado de extrañas luces multicolores, las cuales parecían dirigirlo a su fatal destino. Otro accidente se dio lugar en el año 1948. El avión que llevaba a la hermana de John Kennedy, Kathleen Kennedy, se estrelló dentro de la misma área, antes llamada Tierra de los Lobos. Todos los testigos que han visto esta serie de accidentes siempre coinciden en haber visto luces, bolas luminosas, esferas, formas extrañas rodeando a los aviones, es decir, fenómenos inquietantes e inexplicables. Debe haber una explicación lógica, ¿verdad? O quizás no. Ya estamos cerca del otro pico. La otra historia es sobre el misterioso tesoro de los reyes celtas de Beaulieu. Cuenta la leyenda que un poder sagrado fue enterrado entre los dos picos de la montaña. Este tesoro contendría toneladas de oro, joyas, objetos valiosos y una misteriosa mesa de oro mágica, la cual parece conectarse con el cosmos. Fueron los druidas, los galos, que enterraron este tesoro que habían saqueado del templo de Apolo en Delfos. Debido a esto, se dice que el tesoro está maldito y es capaz de producir poderosas vibraciones que desorientan a las personas. En una roca de la montaña, donde se encuentra el mágico tesoro, se abre mágicamente un acceso a las profundidades de esta, pero solamente una vez al año, durante el solsticio de invierno, durante la conjunción de los planetas, y se cierra al amanecer. Hasta el día de hoy ha sido imposible de rastrear. Vaya, increíbles historias. Bueno, si me preguntan, no sentí ninguna confusión cuando estuve allí, pero sí que me cautivaron las asombrosas vistas que abarcan de norte a sur y los mágicos bosques y su belleza. Finalmente llegamos a este apacible lugar, una pequeña crepería que también tiene una vista increíble. Continuamos el camino al aparcamiento donde habíamos dejado el coche. Tomando algunos respiros para poder apreciar el último trecho del cautivante camino.
ahora sí, regresamos a casa. Bueno, como lo han visto, ya empecé la ilustración de la montaña de Mesán y esta vez a mí me gustó mucho la parte donde está la cruz de metal y sobre todo la vista que se tiene de todo el valle. Decidí plasmar esa toma en la que bueno, estoy viendo, estamos paradas, Luna y yo. Y lo que quiero es plasmar en esta ilustración esa magia, ese misticismo de las historias que les he contado, porque nosotros nos hemos enterado de las historias después de haber hecho el recorrido. El lugar es increíble, en verdad, o sea, el lugar es increíble, es una vista muy amplia de norte a sur, es increíble, es hermoso. Y no es muy alto, en verdad, no son casi 1800 metros. La historia en sí, el lugar, todo te da una sensación muy especial. Yo no hago muchos paisajes, pero esta vez me he animado a hacer uno y vamos a ver cómo me queda. Espero que esté bien. Deseenme suerte. Vamos a la obra. Perfecto. Bien, así quedó la ilustración como acaban de ver el proceso de la pintura. Y más o menos me ha tomado unas 5 o 6 horas de trabajo. Lo he hecho entre 2 días, más o menos 2 tardes. Y bueno, al final terminó siendo una especie de cartoon, porque yo había pensado al principio hacerlo tipo realismo. A mí me gusta mucho el realismo, había pensado hacerlo como realismo, pero con una onda de fantasía, de magia por la leyenda, ¿no? Pero luego me decanté por hacerlo en cartoon, tipo caricatura. Y ese fue el resultado, darle esa iluminación. Y bueno, yo me imaginé este fenómeno de lo que cuentan en el cielo, no me lo imaginé así. A ver cómo ustedes imaginan que pueden ser estos fenómenos que la gente ha visto, que la gente comenta, que la gente... Porque sí, hay declaraciones y eso me parece muy interesante, ¿no? Si vienen alguna vez por este lugar, vayan a visitar esta montaña preciosa. Bueno, espero que estén muy bien. Gracias otra vez por estar ahí. Hasta muy pronto y un abrazo grande.